Vamos a hablar ahora de una estructura condicional bastante interesante y que suele ser muy útil en varios casos un tanto específicos. Y se trata acerca de un condicional llamado switch. El switch es una manera, digámoslo, corta de validar diferentes valores para una misma variable. Es decir, supongamos que tenemos un menú de opciones, el usuario ingresa una opción, que es un número entre 1 y 2, por ejemplo, y queremos verificar si esa opción es el 1 o si es el 2 o si es el 3, el 4, el 5, etc. Sería un poco tedioso hacerlo a punto de condicionales if, es decir, preguntar if opción es igual a 1, if opción es igual a 2, porque tendríamos if, else, unos tras del otro. Mientras que con el switch vamos a obtener el mismo efecto, pero con una sintaxis bastante más comprensible y más corta. Vamos entonces a verlo. Ya tengo creada una clase llamada condicional switch, con, por supuesto, el método main, y en su interior declaro una variable entera llamada opción cuyo valor inicial es 1. Y luego tenemos el switch. Vamos a ver el switch con detalle. En realidad es bastante sencillo, pero tiene unos casos particulares. El switch, al igual que el condicional if, recibe aquí, digámoslo así, un parámetro dentro de los paréntesis. Pero en esta ocasión no se trata de la condición, sino de la variable que va a ser evaluada en cada uno de los casos, en cada una de las condiciones. De esta manera el switch sabrá que va a tomar la opción y va a evaluar caso por caso sus diferentes posibilidades. Ahora, cada caso tiene entonces el valor que se va a evaluar y termina con 2 puntos. Luego, en su interior tiene las diferentes sentencias que se van a ejecutar, no solo una, pueden ser varias. Y, muy importante, debe tener un break después de cada caso. El break sirve para que una vez se llega a esa condición y se cumple, se sale del switch y continúa la ejecución. En caso de no estar el break, como veremos a continuación, entonces él va a continuar con las siguientes condiciones y las va a ejecutar, resultando, por supuesto, en resultados inesperados. Y hay un detalle interesante. Hay una opción que se llama default, que es la opción que se va a ejecutar en caso de que ninguno de los otros condicionales o en caso de que ninguno de los otros casos, valga la redundancia, se cumpla, entonces se va a ejecutar el default. El default es, por supuesto, en el caso de un menú, es el que nos diría entonces que el usuario no ingresó una opción válida y por ende es una opción incorrecta. Una vez más, el default se va a ejecutar simplemente cuando ninguno de estos casos se cumpla. Vamos entonces a ejecutar. Sabemos que la opción tiene valor 1, por ende el caso que debería cumplirse es este, debería imprimir por pantalla elegiste la opción 1. Así que si ejecutamos, vemos aquí, elegiste la opción 1. Perfecto. Si cambiamos el valor por 2, aquí lo tenemos, elegiste la opción 2. Si ponemos un 3, vemos que no hay un caso, un case, para el número 3, entonces debería ejecutarse el default. Y aquí lo tenemos, opción incorrecta. También sucedería, por ejemplo, si tuviéramos un 0, tenemos opción incorrecta. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos, por ejemplo, este break? Si ejecutamos, vemos que en el caso del default sigue apareciendo opción incorrecta porque quien se ejecutó es el default. Pero si la opción fuera un 1, vemos entonces cómo nos está mostrando lo que mostraría en el caso 1 más lo que mostraría en el caso 2. ¿Por qué? Pues bien, porque como no le pedimos que se saliera, que rompiera esa ejecución por medio del break, él continúa aquí y ejecuta esta otra condición, hasta que encontrara, por supuesto, otro break. Si elimináramos este, vemos entonces ahora cómo se ejecutan todas ellas. Entonces, es muy importante tener un break después de cada uno de los cases, incluyendo el default, aunque no es completamente necesario, es simplemente para evitar confusiones. Básicamente entonces, al no incluir el break, se va a ejecutar todo lo que haya de allí hacia abajo, cuando la condición se cumpla, por supuesto, hasta encontrar un break, y en caso de que no lo encuentre, pues básicamente es como si todas las condiciones se cumplieran. Una vez más, si ejecutamos, vemos entonces cómo tenemos la opción incorrecta, porque tenemos la opción en 0, y si la cambiamos al 2, por ejemplo, pues vemos por supuesto cómo sigue funcionando. Entonces, en definitiva, el switch nos ayuda a ahorrar muchísimo espacio, vemos cómo el código es mucho más simple, más fácil de ver y comprender, y nos permite evaluar entonces diferentes opciones o diferentes casos para una misma variable.
Por supuesto, si tuviéramos diferentes variables, entonces sería inevitable utilizar un if, pues el switch no debería funcionar con más de una variable, o al menos deberíamos evitarlo para no caer en inconsistencias o en algún tipo de dificultad innecesaria por la complejidad del código. Una vez aclarado esto, podemos entonces continuar en la siguiente clase con una nueva estructura. Nos vemos.